Bien, pasamos al último bloque de Hablamos desde el pueblo adentro. Son las 9:35 de la mañana, estamos acompañándolos hasta las 10 de la mañana desde aquí, ¿no? Desde Radio Integración Boliviana. Las vías de comunicación son, el número de WhatsApp 221-309-0631 y también se pueden estar comunicando por las redes sociales de la radio, ¿no? Radio Integración Boliviana en Facebook. Y también tenemos el DPA Radio por YouTube y también por Instagram, ¿no? Bueno, en esta ocasión, como todos los martes, vamos a estar hablando con Justo Hernández, ¿no? Miembro de la OPEM y vamos a estar hablando justamente de economía, ¿no? Y más que nada también pensando en qué nos está dejando en esta última semana algunas declaraciones que fueron dando dirigentes que van a estar asumiendo de alguna forma el 10 de diciembre en adelante, ¿no? En el equipo de Javier Milei. Tenemos ahí a Justo Hernández ya, ¿no? Buenas, ¿cómo andan? Buenas, Justo, ¿cómo andás? Todo tranquilo, un placer estar de vuelta otro martes. Un martes previo a una asunción presidencial. Ya el Nos martes quedan que cuando cinco nos días, ¿no? veamos, el martes que cuando nos veamos ya va a haber nuevo presidente. Sí, justamente. Eh, Yo, bueno, no sé cómo lo estoy recibiendo realmente, ando, no sé si tiene que ver con eso, pero o por el clima, pero ando medio ansioso, tengo la garganta ahí como medio Ricardo Iorio, nada, medio en esa. Pero bueno, nos quedan 5 días y ya están apareciendo ahí un par de cositas, bueno, ya vienen apareciendo desde la campaña, ¿no? Algunas declaraciones de acuerdo a lo que va a ser el rumbo económico de la Argentina y también de acuerdo a cómo se van dando las relaciones bilaterales y bueno y esas cuestiones con otros países y con lo que está sucediendo ahora también en el Mercosur y bueno y los BRICS y esas cuestiones. Bueno, igual vamos a encararlo desde el desde el principio hasta el final. Vamos a arrancar no vamos a arrancar desde el final, vamos a arrancar desde el principio, o como quieras vos, Justo. ahí, a ver, ahí que ver un poco cómo llegamos a este 10 de diciembre. Sí. Realmente llegamos con una economía bastante golpeada, con una inflación alta, con altos niveles de pobreza, con un déficit del alrededor del sistema va a tener 2-3% del PBI este año. Eh, Claramente una economía que durante los últimos años, durante los últimos 10 años, le ha costado pegar un salto en términos de crecimiento, ¿no? Un salto constante en términos de crecimiento. Un poco eso fue también el discurso de Milei, con el cual buscó llegar a la presidencia, ¿no? No se puede cambiar las cosas con lo mismo de siempre, o se puede hacer cosas distintas con lo mismo de siempre, ¿no? Como ese era su eslogan de campaña, Uh-huh. haciendo énfasis que las políticas que se venían haciendo en los últimos tiempos son políticas, de nuevo, siempre hizo que la Argentina, que se hicieron en términos históricos y que hicieron que la Argentina no sea Alemania, lo que es hoy, y que él promete transformarlo de cara al 2030. Ahí con ese discurso obviamente hay cierta expectativa de cara a un gran sector de la población, digamos, no hay que perder de vista que Milei ganó con el 55% de los votos, digamos, teniendo un gran consenso en lo que es la población argentina, por lo cual se espera que con sus primeras medidas resuelva los problemas que tiene la economía argentina. Ahí en función de eso es que durante este último etapa post-balotage hasta el día de diciembre no hubieron grandes shocks en la economía, no hubieron grandes trastornos, debido a que está con una economía a la espera, digamos, a la espera de esos primeros anuncios oficiales por parte del presidente electo, por lo cual el discurso del 10 de diciembre, que de Javier Milei, que uno espera por cómo es el presidente electo, por la centralidad que le da a la economía, por su profesión también, esperamos que
la pata económica sea lo central del discurso y ahí se anuncian un par de medidas. Sí. Básicamente todas esas medidas las podemos enmarcar en lo que llamamos en economía un plan de estabilización. Básicamente el plan de estabilización lo que se busca son planes que están en un marco temporal, que se implementan en un marco temporal donde son una serie de medidas con un objetivo de estabilizar, como dice el nombre, la economía, ya sea bajando la inflación, estabilizando el esquema de precios, estabilizando el movimiento de los precios relativos y demás. Es decir, que en ese tiempo se dan todas las correcciones que necesita la economía que se haga. Planes de estabilización podemos nombrar lo que fue el plan de convertibilidad, lo que fue el plan Australia en la década de los 80, como uno de los últimos planes de estabilización. Ahí, dentro de ese plan, algo central, un primer anuncio seguramente va a ser es que el gobierno se anuncie qué va a pasar con las LELIQs. Algo que en el último tiempo estuvo las LELIQs, las LEDIPs, básicamente todo lo que son los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Qué va a pasar con ese tipo de pasivos? El presidente electo ha dicho varias veces que, bueno, quiere hacer un recorte del 15% del gasto. En el último tiempo se ha nombrado que de ese 15%, un 10% responde a estos pasivos remunerados, a resolver el gasto del déficit cuasi fiscal, se lo llama, que incluye también el pago de los intereses por este tipo de deuda que tiene el Estado, principalmente el Banco Central. Para esa primer medida, ¿no? Que en esta última semana, cuando viajaron a Estados Unidos, quisieron llevar a cabo la posibilidad de endeudarse más, digamos, Sí. para llevar a cabo esta medida, ¿no? de las LELIQs y esas cuestiones, cosa que no fue positivo, o por lo menos esa es la información que fui recaudando, ¿no? En esta última semana, ¿no? De que no pudieron conseguir ese acuerdo o esa nueva deuda para poder llevar a cabo estas medidas que vos estabas diciendo sobre las LELIQs y eso. Sí, resolver este tema es medio, por lo menos hay un consenso en el ámbito económico, es medio central en la economía, producto de que si hoy, que va de la línea con el tipo de cambio, con el cepo, ¿no? Si hoy se levanta el cepo cambiario y se libera el tipo de cambio debido a la gran cantidad de pasivos remunerados que tenés y debido a los pocos dólares que hay en la economía, va a generar un salto devaluatorio bastante fuerte, que concretamente no se estima que tenga un techo, no se sabe cuál podría ser ese techo, y eso implica que se pueda terminar en una hiperinflación, concretamente. Entonces, para impedir ese escenario es que se focaliza principalmente en resolver la bola, como se le llama, la bomba de los pasivos remunerados. Ahí la estrategia obviamente se designó como para quien cumple esa tarea a Luis Caputo, a Toto Caputo. Ahí obviamente está la discusión si es que va a resolver concretamente este tema, va a ser el ajuste y después se va a correr para que asuma otro, o va a ser el ministro con el que va a buscar Milei caminar hacia una dolarización, ¿no? Que fue su principal eje de campaña. Ahí no se sabe bien qué se quiere hacer o cuál es la solución en fino que quiere hacer Luis Caputo. Sí, según ha trascendido, según lo que se ha dicho en la prensa y demás, se espera, o sea, lo que se busca es transformar esa deuda que hoy es del central, pasarla al tesoro y transformarla y cambiarla básicamente por dólares. Por eso también hay un pedido mediante una herramienta financiera, cambiarla del exterior por dólares mediante emisión de bonos y demás. Por eso esta negociación que se hizo en Estados Unidos es medio clave en función de ese sentido, ¿no? ¿Qué solución se le va a dar a las LELIQs? A esta bola de pasivos remunerados. Sí. Obviamente eso tiene una limitante hoy para nuestro país, que es el gran endeudamiento externo. O sea, una de las entidades a las que les pidieron préstamos, les pidieron dólares, es el Fondo Monetario Internacional, al cual ya le debemos 45.000 millones de dólares, que es una de las deudas más grandes que tiene un país con esa entidad. Y a eso nosotros vamos
y se busca, y le pedimos más dólares, Sí, más endeudamiento. que en términos políticos también, además de estas medidas que se fueron tomando cuando Caputo ya fue ministro de Economía de Macri, justamente por estas mismas medidas, creo, el mismo FMI fue bastante contundente contra Caputo, digamos, o sea, creo que es uno bueno, el FMI mismo ha hecho que renuncie Caputo, no sé si en términos así lineales, digamos, ha salido, pero eh, en las medidas que fue tomando en la época de Macri, digamos, en la presidencia de Macri, el FMI no estuvo de acuerdo con esas medidas que llevó a cabo Caputo y justamente creo yo que ahora pasó lo mismo, ¿no? De, de algunas cosas que de acuerdo a lo que fue la reunión en esta última semana, creo yo que la presencia de Caputo ahí no les tiene buena fe o no les tiene esperanzados, digamos, de alguna forma. eh, el FMI no está esperanzado con la presencia de Caputo en esa reunión. No sé, como que me van saliendo cositas ahí para ir pensando en estos acuerdos que se van generando, ¿no? Sí, sí, hay que ver, eso es clave, la visión de los mercados internacionales, porque también Caputo fue la cara de ese 2018 donde Uh-huh. se pidió ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional, donde ese préstamo estaba como condicionante de que no se use esa plata para intervenir en los mercados, para fomentar la bicicleta financiera, y Caputo fue el que terminó usando esos dólares para esos fines, ¿no? Sí. Que es también un poco la denuncia que se hacen de sectores de la política, especialmente del sector de Unión por la Patria, Uh-huh. de, bueno, que se investigue para qué se usó ese préstamo de 45.000 millones, dado que la denuncia es que se usó para la fuga de capitales hacia el exterior. Entonces, ahí hay una organización en torno a Caputo, por eso también están todos estos rumores de que, bueno, por ahí es el ministro que ahora viene a aplicar el ajuste para luego que asuma Sturzenegger u otro tipo de ministro. Pero siento que va a haber una fila de, o por lo menos es la primera mirada que tengo, ¿no? De que va a haber como una fila de economistas así que van a ir yendo, esperando ahí su turno para tomar el poder en ese ministerio. Pero Sí, sí, es como algo más, una mirada, digamos, que más subjetiva, ¿no? De la que tengo sobre todas las cosas que fui leyendo, ¿no? sí, sí. También hay que entender que la economía argentina hoy es un fierro caliente, digamos, a Mm. cualquier cosa que agarres eh, puede explotar un kilómetro. De hecho, en 15 minutos que llevamos de charla ya uno puede explotar que es una hiperinflación, digamos. Ujú. Es decir, con una inflación yendo a un 12% mensual, eh, no estás tan lejos de llegar a ese punto, digamos. Entonces, ahí hay que, cualquiera que asuma, cualquiera que tome ese cargo, en este caso Caputo, tiene que trabajar con cierta presión, por decirlo de alguna manera, para impedir ese escenario, pero eso no quiere decir que no tenga ni un plomo, porque le pueden explotar un montón de kilómetros más. A ver, el gobierno también, el gobierno electo llega bajo una, también con la figura de Mauricio Macri atrás y de Patricia Bullrich, que ya más de una vez dijeron, bueno, en el 2015 al 2019 el error que tuvimos es de hacer un ajuste gradual, cuando lo podríamos haber hecho, o lo deberíamos haber hecho en términos de shock, en un ajuste más de shock, más fuerte. Eso en un contexto de una fuerza del 45%, una inflación corriendo un 12% mensual, con una inflación crucero del 220%, se hace mucho más difícil, ¿no? Sí, tiene, a diferencia de lo que tenía Macri en el 2015, Milei tiene un plafón electoral más fuerte en términos de que fue votado por un porcentaje de la población más alto que Macri en el 2015. Pero la situación económica es mucho más delicada en términos de lo que es lo social para que vos vas a hacer un ajuste de ese estilo y eso no implique un estallido social. Eh,
Por ende, por eso las políticas económicas se vuelven muy, muy centrales. Ahí también hay que ver qué va a hacer en términos del gasto público, ¿no? También basándolo en la campaña de Milei, en cosas que se fueron diciendo durante este tiempo, Sí. Milei busca reducir todos los impuestos, o sea, reducir el sistema impositivo argentino lo más posible y a la vez reducir el gasto público. Ujú. Eso hoy cuando nosotros decimos que hay un 3% de déficit, decimos, bueno, en función de la recaudación de hoy, querés ajustar un 3% para alcanzar el déficit cero, déficit primario cero, fiscal cero. Si vos reducís lo impositivo, ese ajuste debe ser todavía mucho más fuerte que un 3%. Y ahí uno, si ve qué partidas principalmente se pueden llegar a ajustar, no podemos dejar de pensar en las tarifas. También hay mucho de lo que fue en la campaña, que se ha dicho que la luz, el gas, los servicios. Bueno, hace poco salió una sentencia de un juez, si no me equivoco, que revocó a los servicios de telecomunicaciones como un servicio esencial, algo que se había puesto durante la pandemia, eh, por lo cual uno se puede esperar que en todos esos servicios exista un aumento de tarifas por parte de un aumento fuerte de tarifa de cara a toda la población, ¿no? También un aumento de los combustibles. Todos esos aumentos concretamente impactan también sobre el escenario de precios, porque básicamente cualquier comercio tiene en su precio puesto en sus costos, el costo de luz, el costo de agua, todos los costos que implica el mantenimiento de un espacio, ¿no? Un Ujú. espacio físico. También está todas las políticas de planes sociales que tiene el gobierno, y ahí hay que ver qué tipo de política toma mi ley en función de eso, porque concretamente la situación social es muy delicada hoy en día. O sea, Entonces la, el impacto directo sobre la cuestión del gasto fiscal o el gasto público, digamos, va a ser hacia la sociedad más que otra cosa. y uno cuando asimilamos el O gasto, sea, ¿a dónde tiene que ir para no, por lo menos, pensar en el gasto público y que no repercuta tanto a hacer un ajuste, digamos, del gasto público, pero que no repercuta tanto en la sociedad? ¿Para dónde tiene que ir la mirada en sí? ahí lo que por lo menos lo que dice el presidente electo es, bueno, el ajuste va a ser sobre la política, Sí, marcándolo como es un una gran eufemismo, entidad. digamos. Sí. Sí, a ver, el gasto en la política a ver, es difícil de medir de a qué se refiere. Mire, se refiere al gasto en la administración pública. Ujú. Si estamos hablando de gasto en la administración pública, lo que estamos hablando es salarios de empleados públicos. Entonces, se va a hacer un recorte sobre la planta salarial nacional. Si hablamos de recorte en la política, estamos hablando de transferencia a las provincias. Las transferencias a las provincias hoy es un 0,7% del PBI, es muy bajo lo que representa del gasto. Y además, si quiere, también se habla de que habría un gran paquete de leyes que se mandaría al Congreso. Si vos querés que eso se apruebe, necesitas el acompañamiento de las provincias, ¿no? También pensando en términos de gobernabilidad, ¿no? Saliendo un poco del ámbito económico, en términos de gobernabilidad necesitas el acompañamiento de las provincias, por ende recortar ese gasto, que ya de por sí igual es muy bajo, en provincias que son deficitarias en general. Bueno, se ha visto durante este tiempo la discusión sobre el aguinaldo, ¿no? Donde, bueno, muchas provincias le decían a la nación que no tenían plata para pagar los aguinaldos, que realicen transferencias. De hecho, hay una provincia que lo han resuelto mediante endeudamiento, como la provincia de Buenos Aires, pero es un problema el gasto de las provincias, por ende también ese recorte en términos de reducción del déficit no te implica tanto, pero en términos de gobernabilidad puede ser un costo bastante alto también para el gobierno de Milei. Hay una tercer pata que también se ha nombrado como una posibilidad de ir hacia el recorte, es el recorte en obra pública. Que se frene la obra pública nacional, o sea, toda la obra pública ya está adjudicada, ya está avanzando, continúe, no sé si en términos de manos privadas o si en
términos del Estado, pero no se adjudicaría más obra pública. Eso, en términos del bolsillo de la gente, no es como los planes sociales que le sacan la plata del bolsillo a toda la población, pero sí, en términos de la economía en general, presenta ciertas complicaciones. O sea, la obra pública, lo que llamamos la economía, tiene un gran efecto multiplicador, se llama de la actividad. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, cuando decimos un efecto multiplicador, es que mediante una inyección de dinero en un sector, esa inyección de dinero genera ciertas externalidades positivas, esos efectos positivos en la economía que hace que la economía crezca. Por ejemplo, obra pública genera, por ejemplo, armar una ruta en el interior de la provincia, es un camino de tierra, transformar en una ruta asfaltada, genera primero empleo en ese sector del interior, porque tenés que contratar trabajadores, eso obviamente mejora la situación social de esas personas, les da un salario y les permite aumentar el consumo. Ese aumento del consumo mejora el consumo en un sector, del interior del país, mejora la comunicación entre dos territorios del país, fomentando el turismo, fomentando también las economías regionales. Se genera un efecto de mejorar el bienestar de esa región en donde vos implementás la obra pública, y por ahí para el sector privado no es tan rentable porque no genera una ganancia en términos de plata, pero sí para la economía genera una externalidad de una mejora en términos de funcionamiento económico. Sí, por ende, es progresivo, eso, ¿no? Es una estructura progresiva, digamos. claro, eso entendemos que puede llegar a ser por ahí el lugar donde busque recortar, especialmente Javier Milei. De todas maneras, con eso solo no alcanza para reducir los otros 5 puntos de déficit, que es lo que quiere reducir él. Ahora, ahí eso me parece que Cosa un igual poco que también creo que es algo bastante malo, digamos. O sea, no le veo algo positivo en en tomar esa medida, incluso en términos no solamente económicos, sino que en términos de derechos laborales. Creo que, o sea, es algo bastante fuerte pensarlo en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar en términos laborales también que que se empiecen a tomar o que se haga este ajuste, ¿no? En la obra en la obra pública? Sí, ahí o sea, el presidente mismo también, también es medio loco como lleva a la presidencia Javier Milei, ¿no? Javier Milei lleva a la presidencia diciendo que iba a ajustar, diciendo que iba a dolarizar, o sea, básicamente diciendo todo esto un poco estamos charlando en función de cosas que se han anunciado previo a la campaña y algunas cosas se han profundizado post balotaje. Una de las cosas de esto que vos decías en términos del empleo, Milei ha dicho que en Argentina se esperan, luego vino 2 anuncios. El primero, que los primeros meses del año que viene iban a ser complejos, dando a entender que durante esos primeros meses sí iba a haber una política de ajuste bastante fuerte sobre la economía. Y también hace poco anunció que durante los próximos 12 o 24 meses vamos a atravesar un proceso de estanflación de la economía argentina. La estanflación en la economía es uno de los peores males, considera, ¿no? Que pueden llegar a pasar. ¿Por qué uno de los peores males? Porque vos tenés alto nivel de inflación, un crecimiento inflacionario, y a la vez tenés un golpe, una caída en la economía, una caída en la actividad económica, concretamente. Eso implica menor empleo, menor nivel de salarios, es decir, crecen los precios, van a crecer los precios, pero los salarios, el empleo, no van a acompañar ese crecimiento de los precios. Y que de esa manera se entiende que eso va a generar que en los próximos 24 meses los precios terminen acompañando esa actividad económica, producto, un poco se puede entender, de que ya la crisis económica es tan fuerte que se reduce mucho la demanda, por ende tienen que reducir los precios para que se alcance esos niveles. Eso obviamente es un problema bastante fuerte, porque
tenemos que pensar que hoy con una pobreza del 45%, la economía argentina va a tener que atravesar 2 años de esta inflación, digamos, o sea, 2 años de un proceso de pérdida de puesto de trabajo, de pérdida del salario real, eh, por lo que hoy no sé si la Argentina está preparada para atravesarlo en términos de que la persona que votó, uno cuando vota un gobierno, obviamente lo votó con la esperanza de que sus problemas se resuelvan en un corto o mediano plazo. Eh, es muy difícil decirle a una persona, obviamente, que está bajo la línea de la pobreza, en 2 años tus problemas se van a resolver con personas que entiendan en el día a día. Por lo cual, hay que ver cómo van a implementar estos anuncios por ahora que están diciendo muy en el aire. También hay un anuncio sobre el tipo de cambio. El futuro ministro del Interior, Guillermo Franco, salió a decir que el tipo de cambio iría a 650 pesos. Ahí también hay que ver qué se va a hacer con el cepo. Lo que se espera es que el cepo no se saque hasta que se resuelva el problema de las LELIX. Eso hay que ver hasta cuándo se le da ese tiempo para resolver la cuestión del cepo, y de mientras seguramente se vaya corrigiendo el tipo de cambio hasta niveles que se consideran más competitivos. Todo ese tipo de políticas te generan un shock inflacionario. Sí, o sea, el aumento de las tarifas, el aumento de los combustibles, el aumento del tipo de cambio generan un shock inflacionario, por lo cual se espera que durante los próximos meses la inflación se encuentre creciendo en vez de decreciendo. Y eso, con salarios frisados, obviamente eso va a impactar sobre los niveles de pobreza. Por lo cual hay que esperar eso, qué van a hacer los anuncios, cuáles van a ser los primeros 100 días de gobierno, cuál va a ser el primer paquete de leyes que se va a mandar a diputados y a senadores. Se espera que una de las cosas que anuncie es sesiones extraordinarias y bastantes leyes que se manden un gran paquete de leyes que se manden al Congreso. De hecho, se habla de un ómnibus de leyes, concretamente, que estaría ingresando para plantear su plan económico, entre otras cosas, y tener obviamente la legitimidad del cuerpo legislativo. Hay que ver también cómo se maneja en términos de lo legislativo el nuevo gobierno, dado que la Libertad Avanza como partido tiene muy pocos representantes, casi no llega al tercio en ambas cámaras, por lo cual ahí, bueno, se espera que algunos del PRO estén acompañando, pero eso sigue sin tener un quórum propio. Entonces ahí hay que ver cuáles son las negociaciones, también las negociaciones con los legisladores de Unión por la Patria, para, bueno, ver cuáles van a ser estas primeras medidas. Pero esto es un poco lo que podemos rearmar en función de lo que se fue hablando en las últimas semanas, de lo que fueron diciendo los diferentes candidatos. Por eso también planteaba esto de Caputo. Bueno, Caputo va a ser la figura que tome todas estas medidas tan antipopulares, y Milei, en pos de bajar lo social, echa a Caputo y llama a otro ministro. También qué va a pasar con la dolarización, porque cuando asumió Caputo, la figura de la dolarización, que era Ocampo, decidió no formar parte del gobierno, pero también Caputo, eso no implica que Caputo esté en contra de la dolarización. Caputo, de hecho, hay unas investigaciones que ha realizado en donde ha planteado la posibilidad de una dolarización de la economía argentina como una posible solución, solamente que mediante otro tipo de mecanismos distintos a los que planteaba Ocampo. Así que eso también podría ver si hay que ver qué anuncios se hacen en términos de la dolarización, que durante esta etapa post-balotage no se ha dicho demasiado, sino se ha focalizado mucho en las LELIX y en la obra pública. Bien. Es un poco lo que hay que estar atento a ver sobre estos puntos que anuncia, básicamente sobre las LELIX, sobre los remunerados del central, sobre el tipo de cambio, sobre el gasto público, política de tarifas, planes sociales, obra pública, y también sobre la política comercial de cara a los socios que venimos teniendo. El 1 de enero la Argentina ingresaría a los BRICS. Eso ya hubiese ingresado a los BRICS, ya eso hoy es casi descartado. La canciller ya anunció que Argentina no va a ingresar a ese acuerdo comercial, que nos da muchas potencialidades. Bueno, hay que ver qué política comercial va a tener el gobierno, y también hay que ver qué política va a tener hacia las empresas que dependen del Estado Nacional. Ya, bueno, el 20 de diciembre ha dicho el Día de la Soberanía Nacional, dijo que se iban a privatizar los medios públicos e YPF. Hay que ver qué mecanismo se va a cambiar, con qué velocidades, obviamente, y qué anuncio hará el 10 de diciembre en torno a eso. Bien, bueno, y
de cara a todas estas cuestiones, esta información que fuimos analizando de alguna forma, lo único que nos queda es empezar a tejer y a armar herramientas de resistencia de alguna forma para todo lo que se viene. Y bueno, y nos vamos a estar encontrando por lo menos desde acá el martes que viene a las 9:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Se nos pasó un poquitito el tiempo, así que quería seguir sobre este tema, ¿no? Sobre este tema de los BRICS o lo que está, o lo que va a suceder con el Mercosur también. Pero bueno, si no se puede, si se puede, lo hacemos para el martes que viene directamente. Por ahora Sí. solamente nos queda seguir digiriendo, digamos, todas estas informaciones que lo único que nos hace es pensar que se viene unos nuevos décadas de los 90 de alguna forma, ¿no? Eh, Hay un tuit de Caputo de que uno de los que designó como sus secretarios lo alaba por la política que hizo en los 90. Así que bueno, si querían los 90, bueno, ahora lo vamos a tener, ¿no? Y bueno, en el martes que viene vamos a tener todo un discurso del presidente. Ya en ese martes va a ser ya ahí sí el presidente de los argentinos. Eh, y ahí vamos a tener unas precisiones sobre qué plan económico va a caminar. Por ende, bueno, podemos analizar bien concretamente ese discurso punto por punto y bueno, Bien, qué se puede esperar para los siguientes meses. bien, un gusto justo, así Placer, que como siempre. nos vemos. Mucho. Bueno, son las 16, nos pasamos un poquitito, justamente igual esta parte es bastante interesante también pensarla, es necesario incluso porque, bueno, se vienen por todos nuestros derechos, ¿no? Y entonces es necesario poder pensar y analizar y trabajar y empezar a organizar esta resistencia de alguna forma hacia los derechos de cada uno de los ciudadanos que habitan este territorio, ¿no? Ha pasado un programa más, martes 5 de diciembre, ya faltan 5 días para que asuma un nuevo gobierno, así que bueno, nos encontramos mañana directamente, así ya no les robamos más el tiempo al próximo programa, ¿no? Así que nos vemos y hasta mañana a las 8 de la mañana.